Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy... Fernando, tú en las últimas semanas habías informado que ibas a crear y a liderar un espacio de centro izquierda en la interna del Partido Colorado. Para empezar un poco y contarnos cómo explicás este centro izquierda en términos ideológicos y en algunos temas clave, por ejemplo, el rol del Estado, el mercado en la economía y demás. ¿Cómo lo definirías? A ver, el Partido Colorado... lo hablábamos cuando estuve por ahí en los estudios, ¿no? Notoriamente el Partido Colorado desde hace mucho tiempo ha ido abandonando, yo diría, el encare de los distintos temas nacionales desde una perspectiva ideológica vallista en el sentido histórico. Eso es un dato objetivo de la realidad. Me parece que no es no es posible discutirlo porque las pruebas y la realidad es mucho más fuerte, ¿no? No solo la gente lo siente así, sino que si uno lo analiza desde la perspectiva más técnica, si se quiere, notoriamente ha habido un viraje ideológico en el Partido Colorado desde hace un tiempo a esta parte que lo deja bastante en offside con lo que es la historia, por lo menos de lo que son las miradas ideológicas del vallismo histórico, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, hemos ido tratando de hacernos un espacio dentro del Partido Colorado ante la adversidad. Eso ha sido una constante desde que empezamos a militar. Primero en el Foro Vallista, que era, cuando arrancamos allá por el 2001, era el sector dentro del Partido Colorado que en el menú de sectores que había en ese momento era, digamos, el que encarnaba por lo menos algunos aspectos más cercanos al vallismo histórico, a diferencia de, por ejemplo, la lista 15 de Jorge Valle, que tenía una mirada mucho más neoliberal en lo económico, en el rol del Estado, y ni que hablar, obviamente, de una derecha muy contundente, muy clara de la Unión Colorada y Vallista. Tratamos de dar la pelea ahí, obviamente que por distintas razones nos fuimos sintiendo incómodos, nos fuimos del Foro Vallista ya por el 2006 y se dio la oportunidad de en el marco de la fundación de un nuevo sector, en donde iban a confluir una cantidad de gente distinta detrás de Pedro Bordaberry, que lo que proponía era renovar el partido y generarle espacios a generaciones nuevas que veníamos tratando de empujar. Y, digamos, se alentaba en aquel momento, por lo menos inicial, fundacional, la diversidad interna dentro de ese sector. Bueno, nosotros nos sumergimos en la fundación y fuimos partícipes de la primera hora. Después, cuando empezaron a tocarse los temas más políticos, más ideológicos, a partir del 2010, estábamos Uruguay convertido en un actor protagónico porque era la mayoría del Partido Colorado, porque había ganado las elecciones internas, porque tenía la bancada de legisladores notoriamente más importante dentro del Partido Colorado. Nosotros empezamos a chocar en una cantidad de temas que justamente tenían que ver con aspectos ideológicos, ¿no? Y allí fue que nosotros, digamos, fuimos sobreviviendo en ese quinquenio yo diría, sin evitar una cantidad de dolores de cabeza y de choques internos, pero que hasta que sentimos de que era una situación media asfixiante, aguantamos. Después se dio esta posibilidad, digamos, después de irnos de Vamos Uruguay, después de haber pensado mucho tiempo en el grupo cuál iba a ser nuestro destino político, bueno, decidimos encarar este nuevo desafío, que es todo un desafío justamente por lo que decía al principio. Es un Partido Colorado que obviamente hoy es hostil, yo diría, con un posicionamiento, con un grupo político que pueda calificarse de centro-izquierda, porque se ha vuelto tan de derecha que ser de centro-izquierda termina siendo casi que una cosa tan rara en el Partido Colorado de hoy, ¿no? Nosotros apuntamos a que justamente eso se transforme en lo que tendría que nunca haber dejado de ser, como algo normal dentro del Partido Colorado. Siempre hubo derechas en el Partido Colorado, o grupos conservadores, pero siempre hubo también izquierdas, o grupos progresistas. Y bueno, nosotros estamos en esa aventura que yo diría que es nuestro partido final, ¿no?
Uh-huh. Bien, Fernando, yendo un poco para atrás, uno de los hitos más importantes, ¿no? En lo que tiene que ver con la carrera de Bordaberry, y lo que fue su intento por posicionarse como candidato para 2014 fue aquella juntada de firmas para la baja de la imputabilidad de los menores. Una propuesta que tú acompañaste en aquel entonces, y de la que participaste. Visto a la distancia, ¿te arrepentís de haberte hecho parte de esta campaña por la baja? O digamos, porque no acompaña mucho, o al parecer no parece hacerlo, con esta ideología progresista que vos querés representar. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿vos te arrepentís o en realidad te parece que bueno, no sé, que igual se correspondía? Mira, uno trata de ser, yo una de las cosas que he tratado de hacer siempre es coherente, ¿no? Es muy difícil que a lo largo de toda nuestro trayecto político no se encuentre una línea de coherencia. Y las contradicciones que son a veces, yo diría, producto de la vida política, y a veces uno las ve hoy en el Frente Amplio, seguramente se han visto muchas veces en los partidos tradicionales en otros momentos que eran gobierno. Yo he tratado de escaparle a esa realidad, ¿no? Nosotros, mi grupo, tomó en aquel momento cuando empezó el tema de las firmas, lo tomó, había gente dentro de la agrupación que no estaba de acuerdo, había gente que sí lo estaba, y teníamos demasiado, para usar una expresión que se entienda, ¿no? Teníamos muchos frentes abiertos ya, hacia adentro Vamos Uruguay, o sea, teníamos muchas situaciones de divergencia interna y era difícil sumarle una más. A eso se suma que, digamos, esta posición fue tomada por la Convención Nacional del Partido Colorado. O sea, todo el partido se alineó detrás de la juntada de firmas y de llevar, después de conseguir las firmas, a las urnas el tema de la imputabilidad y las otras cosas que incluía la papeleta. Entonces, como que había poco margen de acción para otro tipo yo diría, de postura. Pero yo siempre dije, y fui muy claro con ese tema, en el sentido de que para mí, por ejemplo, el eslogan que se utilizó para vivir en paz, me parecía absolutamente demagógico, como también me parecía absolutamente demagógico el eslogan que utilizó en la campaña el movimiento del no a la baja, ¿no? Me parecía, digamos, un espacio de lugares comunes y que poco tenían que ver con la realidad. Yo siempre insistí cuando me preguntaron, si ustedes digamos hacen un breve repaso, no fui nunca una figura de Vamos Uruguay protagonista en el tema, sino que tuve un muy breve, yo diría, pasaje público por el tema al principio de que se empezó la campaña, y después por razones creo que de comodidad, de que no era un tema en el que me sentía cómodo, me alejé. Y sí, lo que hicimos fue disciplinadamente tratar de ser coherentes con una decisión que había tomado Vamos Uruguay, que lideraba Vamos Uruguay, que había tomado el partido todo. Entonces juntamos firmas y después yo sé de compañeros que no votaron la baja, compañeros que sí la votaron. Es decir, es un tema que además me parece que es un poco arriesgado igual meterlo en el debate izquierda-derecha, ya que también hubo decenas de miles de uruguayos que votaron al Frente Amplio y votaron la papeleta. Hoy tenemos un gobierno como el Frente Amplio que, por ejemplo, en el tema del abigeato, ¿no?, está aumentando las penas de manera absolutamente surrealista. Y se vienen otro tipo de medidas que también caen en lo que yo les decía hace un ratito de las incongruencias o de las contradicciones internas, ¿no? Entonces, es un tema, no me arrepiento, porque fue como algunos otros temas, cómo logramos nosotros ir sobreviviendo ante una situación interna que realmente era difícil y que creo que se fue notando cada vez más a lo largo del quinquenio, y que bueno, terminó con el epílogo que todos conocemos, que es nosotros abriéndonos y ahora encarando una etapa distinta con nuestras ideas y digamos, tratando de justamente ser la alternativa a ese statu quo colorado con el cual
tuvimos tantas veces diferencias. Fernando, yendo un poco a la primera pregunta que te hacíamos recién y también atendiendo un poco a lo que has declarado de que no le vas a, vos no estás pensando en quitarle el electorado a Pedro, si tu propuesta es de centro derecha, asumiendo de que Pedro es de centro, perdón, de centro derecha, de centro izquierda la tuya, de centro derecha la de Pedro, pero eso dentro del Partido Colorado queda claro, pero fuera del Partido Colorado ya el electorado tiene opciones de centro izquierda. ¿Qué es lo nuevo que vas a proponer vos para poder captar esos votos? Yo no sé si nuevo, ¿viste? Yo lo que sí creo es que hay una mirada, un poco yendo a la primera pregunta, que de repente, haciendo un poco de historia, me fui por las ramas y no fui al nudo del tema. O sea, nuestra presentación de centro-izquierda tiene como raíz que nosotros creemos obviamente en la justicia social, sentimos de que tenemos que volver a hacer una propuesta que tenga como foco ser el escudo de los más débiles y realmente volver a representar eso, o sea, hacer una propuesta para las mayorías populares y eso es lo que nosotros queremos ser, sin dejar de amar la libertad. Que eso es quizás en algunos casos lo que tenemos diferencias con sectores del Frente Amplio, con sectores que de repente conciben la libertad de manera distinta a la que podemos llegar a conseguir nosotros. No digo de que estén pensando hoy en generar una alternativa socialista como hace algunas décadas. No digo que el Partido Socialista esté pensando en eso, pero obviamente que ahí tenemos algunas diferencias en defensa de algunos sistemas que no estamos en consonancia, pero lo que nosotros aspiramos es justamente hay una cantidad de cosas que el Frente Amplio ha hecho, que el gobierno del Frente Amplio ha hecho, que nosotros en el quinquenio pasado, por ejemplo, mirábamos y decíamos, ¿cómo es que nosotros no propusimos esto? O sea, era natural de que hubiese sido natural que el Partido Colorado propusiera todo lo que tuvo que ver con la reglamentación del trabajador rural, con una cantidad importante de leyes de avanzada, progresistas, que apuntaban justamente al reconocimiento de derechos y yo diría a la igualación en el mejor sentido, que deberían haber sido o que fueran de cuño, yo diría, vallista, que en definitiva al final el vallismo no puede entenderse sino con la etiqueta de izquierda o de centro izquierda o como quieran llamarle. No, eso fue el vallismo, progresismo, tratar de cambiar la realidad para gestionar el orden social actual y cambiarlo para que sea más justo. Esa es la actitud de vida, digamos, que nosotros queremos tener en consonancia, yo diría, con lo que hemos ido haciendo en el poco margen de acción que hemos tenido hasta ahora. Ahora la realidad es otra. Yo he tratado de explicar muchas veces de que nosotros hemos crecido como personas. Yo empecé a los 19 años a militar y digamos, muchas veces tuvimos la tentación como grupo de decir, bueno, rompemos y armamos un rancho propio, pero la tentación esa que teníamos, que era lo que nos indicaba el estómago y el corazón, después la razón nos hacía pensar de que capaz que era el camino de suicidio político más perfecto, ¿no? Entonces había que estar un poco más corpulento, había que lograr generar espacios dentro del Partido Colorado más densos, y como grupo tener también una formación más acabada para poder dar el portazo, si quiere, y arrancar la aventura que realmente queremos dar hasta el final. Pero los procesos son así, no los elegimos. Quizás sería mejor hasta que pudiéramos tener 5 años más para seguir formándonos y una cantidad de cosas, porque en general la gente que está alrededor mío es gente joven, es gente que anda por los 30 y pico, 20 y pico. Entonces, en un país como el Uruguay, capaz que somos demasiado jóvenes para pedir jugar en primera división en política, pero nosotros lo vamos a hacer. Digo, queremos, como se dice, no queremos ser testigos de la realidad ni del país ni del Partido Colorado. Queremos ser protagonistas de esa realidad, y por eso pedimos camiseta y salimos al descampado, y que nos vaya como nos vaya.